Plata. En esta ocasión nos es grato tener la presencia de Natalia Suazo, politóloga, periodista, consultora de comunicación digital y autora de estos dos libros que están expuestos acá en el mostrador: Los dueños de Internet, el más reciente, y Las guerras de Internet, que es el anterior. Este evento, esta presentación fue pensada, convocada por los institutos de Derecho Informático y Derecho de la Comunicación del Colegio de acá de Abogados, porque consideramos que la investigación realizada por Suazo es de trascendencia más allá de lo estrictamente jurídico o legal, y que nos involucra a todos más allá de la profesión o ocupación que tengamos. La idea, antes que nada, es agradecer la presencia de Natalia de haber venido desde Buenos Aires, más allá de que es nuestra, de La Plata, es decir, acá en la ciudad, pero ya ha tomado renombre su actividad por las investigaciones y por estos temas que ha focalizado su investigación y que tan en boga están, porque pasan por delante nuestro los temas y parece ser que no prestamos atención. Vamos a exhibir, antes de comenzar esta modalidad, junto con Andrés, una suerte de entrevista o charla amena, suelta, no hacerla tan rigurosa, sobre lo que ha investigado Natalia en su libro y tocar temas que se vinculan con lo jurídico, pero también con el sentido que había común. Antes de eso tenemos un video que promociona y plantea muchos interrogantes que son los que dan pie a muchas dudas y que están algunas respondidas en el libro. Al colegio, Abogado de La Plata, la otra oportunidad fue hace 2 años, junto con Santiago O'Donnell, y hablábamos un poco de esto también, un poco de la investigación periodística, del secreto periodístico, y distintos temas. Gracias por la invitación, a ustedes por estar, al Colegio de Abogados, a vos, Manuel. El video que vieron, el trailer, hizo mi hermana, Jimena Suazo. También hizo la tapa del libro, egresada de Bellas Artes de la Universidad Nacional, aquí en La Plata. Así que bueno, estamos aquí con egresados de la ciudad. Y bueno, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos. Tenemos una serie de cuestiones planteadas, ¿no?, para reflexionar. De la lectura, obviamente, hemos leído el libro. Lo hemos comprado, y esta es la paradoja, ¿no? Porque por lo menos lo hemos comprado en formato electrónico. Y una de las plataformas de las cuales lo estamos leyendo es una de las que mencionás, que es Amazon. Es en Kindle. Vos afirmás ahí en tu libro que el capitalismo del like es la religión la más poderosa de una época en la que nos creemos libres. Libres de elegir cuando voluntariamente damos todos nuestros datos a los 5 grandes, que son Google, Microsoft, Apple, Facebook y Amazon. A su vez tenemos, que ellos tienen la mayoría de los datos nuestros, dejamos voluntariamente, incluso pueden hasta predecir porque ya saben lo que hemos cliqueado antes, por lo cual tienen conocimiento de lo que podemos llegar a pedir, buscar en un futuro. A
A su vez está mencionado también lo de la inteligencia artificial en las redes sociales y cómo nos, de alguna forma estamos dentro de burbujas donde nos hablamos entre los que compartimos ciertas ideas o opiniones, y que a las plataformas informáticas o de inteligencia artificial no se les exige de la misma manera se les exige a los medios tradicionales la cuestión ética. Los algoritmos no sabemos cómo funcionan. Entonces, ante todo esto, la pregunta que se dispara inicial, que se ocurre, es: hay un Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es la Convención Americana, que dice que tenemos derecho a la libertad de pensamiento. Realmente, ante esta situación que vos describís, ¿ejercemos ese derecho hoy humano a la libertad de pensamiento? ¿O estos algoritmos nos dicen cómo tenemos que pensar? No, no nos dicen, pero yo planteo los riesgos. Cuando yo escribo trato de hacerlo sobre temas que están naturalizados, que están por otro lado muy festejados, ¿no? Esta idea de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un momento también en el cual tenemos un gran caudal de datos, como en ningún otro momento de la historia. La tecnología avanzó mucho en su capacidad, por un lado, técnica de procesamiento, y por otro lado, el modelo de negocios de Internet se basa en los datos. Esto que hoy se dice que los datos son el petróleo de este siglo, tiene que ver con que hoy quien ostente la mayor capacidad de análisis profundo de esos datos, o sea, está la Big Data, la data masiva, pero lo que hay que hacer es analizar eso profundamente. Eso hoy, con distintas técnicas, de distintas maneras, es lo que se llama inteligencia artificial, que es tratar de replicar las capacidades cognitivas que antes teníamos por medio de la tecnología. El riesgo de esto es que cada vez más hay en compañías, personas, en general privadas, que tienen una capacidad muy desigual respecto de otras de procesar esta información y tomar decisiones a partir de ella. Y entonces, aquí está uno de los grandes problemas, porque esa capacidad se está aplicando y se va a empezar a aplicar en distintos aspectos de nuestra vida. Como ustedes bien lo saben, se está empezando a aplicar en justicia, se está empezando a aplicar para determinar casos. Ahora podemos hablar de algunos más en profundidad. Se está aplicando para muchos aspectos del trabajo, para elegir a una persona para un trabajo, para elegir otra. En el sistema de créditos es mucho más viejo, pero ahora ha avanzado también mucho más. Y entonces también hay una pregunta respecto a que esta capacidad de procesar la información y tomar decisiones hoy también se cruza, digamos, con un momento de la evolución de la historia de Internet, en el cual estamos en el momento de las plataformas y los monopolios. Si quisiéramos hacer una historia de Internet, yo hablo un poco más de la historia de Internet en mi primer libro, en Guerras de Internet, pero ustedes saben, entre los 60 y pico, 70 y los 90, durante la Guerra Fría, la historia de Internet es una historia muy de inversiones estatales y de un Internet abierta, ¿no? Es donde se desarrollan las tecnologías y los protocolos, y a la vez esas tecnologías y esos protocolos se dejan bajo un dominio público, no se privatiza la tecnología de Internet, y a la vez se realizan la mayor parte de las inversiones estatales que hoy seguimos usando, desde Internet misma hasta las primeras tecnologías de GPS o las búsquedas por voz que hoy, digamos, dominan empresas privadas. En los 90 se empieza a privatizar, se masifica Internet, nacen, digamos, las plataformas, y hoy estamos en un momento en donde esas plataformas dominan gran parte del mercado. Cuando empiezo yo el libro Los dueños de Internet, doy una cifra que es útil para imaginarse cómo esto se ha concentrado, cómo el mercado de las plataformas de Internet se ha concentrado, que es que hace 10 años, en 2007, el 50% de las interacciones que teníamos con Internet las hacíamos
con un total de más de 100.000 sitios. En unos años, en 2014, esos sitios con los cuales interactuamos se había reducido a 35, todavía eran algunos más que ahora, pero hoy la mitad de las cosas que hace la humanidad en Internet, la humanidad occidental en Internet, las hace a través de 5 empresas. Y eso es un cambio muy grande y es un cambio también en la relación de poder que tenemos con las empresas de tecnología. Digo Occidente porque hay también en China dos grandes monopolios que concentran también un gran poder y que están también creciendo, pero la escena es similar, ¿no? Me hiciste muchas preguntas en una, pero lo que quiero plantear fundamentalmente en este libro que vos bien mencionabas es: estamos en un momento de la relación de poder en la cual estamos dando mucho poder a estas empresas, un poder que, como dice esa frase de Byung-Chul Han es un filósofo coreano que habla bastante de estos temas de una manera, creo, muy novedosa. Este dominio en términos también de influencia, ¿no? De influencia cultural, se produjo sin el derramamiento de sangre, sin ninguna violencia, a través de, este mecanismo, ¿no? Este modelo de negocios en el cual damos a aceptar los términos y condiciones y estamos, aceptando estas gobernanzas de facto de estas plataformas y sus algoritmos, ¿no? Sus negocios, sus modelos de negocio. Y vuelvo a lo que decía al principio, muchas veces son festejados porque ciertamente son útiles, nos resuelven problemas, pero otras veces cedemos mucho poder frente a ellas y a veces incluso las utilizamos por demás para cosas que no serían necesarias o no pensamos qué alternativas podemos generar que sean propias o cómo podemos modificarlas o cómo las podemos usar bajo otra pregunta, que es ¿para qué las queremos nosotros? ¿No? Y cómo negociamos con esas tecnologías. Por eso en el final del libro, me adelanto un poco, pero en el final del libro yo también hablo de algunos casos, sobre todo de ciudades, de gobiernos locales, que han decidido no quedarse afuera, porque por supuesto la idea en ningún momento es dejar de usar la tecnología, pero si nos beneficia, pero con qué reglas, ¿no? ¿Cómo la usamos? Y hacia allí es el camino que yo planteo, ¿no? Empezar a hacernos estas preguntas de, ¿cuáles, cómo, cuándo y para qué, ¿no? Bueno, y las empresas mismas, vos decís ahí, los convenios con los gobiernos. Una de ellas, o varias de ellas, firmaron o tienen algunos convenios con los estados, con los gobiernos, en materia de educación. Como que hay un nicho ahí futuro de inversión de las empresas que parece ser como la panacea de que van a resolver todos los problemas que hay de la educación, y sin embargo, cuando uno va leyendo el libro, dice, va para otro lado el tema, ¿no? O sea, te venden software. Bueno, yo escribí el primer capítulo de Los Dueños de Internet, trata de el negocio de Microsoft en educación de Argentina, que es lo que yo pude reconstruir, pero obviamente como un caso de muchos otros en el mundo. En el futuro de la educación y en el futuro del trabajo quizás están los dos temas cuyos mitos más se repiten. Ustedes ven todo el tiempo permanentemente que hay conferencias sobre el futuro de la educación, conferencias sobre el futuro del trabajo. Yo cada vez que me cruzo con una me quedo escuchándola para ver si dicen algo realmente distinto. Y la verdad es que no dicen nada realmente distinto. Digamos, hoy a la mañana me quedé viendo una que había en el portal de La Nación, que había 2 personas hablando, y la verdad no dieron ninguna idea nueva respecto de cómo tiene que ser la educación del futuro. Lo único que se dice es que necesitamos más tecnología y que por otro lado, mientras dicen que necesitamos más tecnología, dicen que el rol del maestro tiene que cambiar y una serie de cosas que no explican cómo ni para qué. Lo cual probablemente, como yo me pregunto en ese capítulo que reconstruyo cómo fue esa relación, en este caso del Estado argentino, pero que podría parecerse a cualquier otra negociación de Microsoft en el mundo, uno podría suponer
que no es más que lo que se ha hecho siempre, que es vender una solución de parte de una empresa privada a un Estado, y en este caso con la excusa de que tenemos que cambiar algo porque no funciona, ¿no? Yo enumero una serie de frases de sentido común, muy de panelista, ¿no? El panelismo que se repite. Es grave cuando los funcionarios repiten frases de panelistas de televisión no formados, porque hay algunos panelistas de televisión que están un poco más formados, pero cuando se repiten las ideas de que hay que cambiar todo, sin dar números, sin dar datos, sin dar experiencias concretas. Y entonces a mí me interesaba este caso de Microsoft porque, por otro lado, la empresa que está haciendo su trabajo, pero es culpa de la empresa, pero está haciendo su trabajo, nos vende una educación muy personalizada, muy del futuro, y sin embargo las soluciones tecnológicas, el software que vende y los kits que ofrecen los estados son todos iguales. Digamos, dicen que tiene que ser más personalizada, que tiene que ir a un camino más en donde cada uno aprenda a su ritmo, etc. Y después venden a todos los países exactamente lo mismo, casi que se vende por alumno, ¿no? Y entonces, yo digo que es interesante descubrir estos patrones, porque si en algún momento nos toca estar del lado en el Estado o en algún lugar de tomar decisiones, podemos ver qué es lo nuevo y qué es lo viejo, ¿no? En ese capítulo, cuando yo hablé con personas que saben de educación, que no es mi caso, yo reconstruyo con otras personas que saben cuál es el problema de esto. Bueno, el problema de esto es también generar una nueva desigualdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el CEO de LinkedIn, que es una empresa también del grupo de Microsoft, sostiene que lo que tenemos que hacer con las computadoras es usar las herramientas. Que si nosotros sabemos usar el buscador en ciertas herramientas, el resto está en Internet. Lo cual es una idea bastante conservadora, porque eso significa que el otro produce y nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar lo que otro produjo, ¿no? No hay una posibilidad que nosotros hagamos algo con eso, y tampoco hay una posibilidad, si lo único que tenemos que hacer es usar la herramienta, que lo hacemos de una manera distinta o de una manera crítica, o que construyamos una herramienta distinta a la que se nos presente. Nada, no hago nada nuevo, lo que trato de hacer es mostrar que a veces en estos paquetes que nos venden, nos están vendiendo cosas muy conservadoras con la cáscara de algo muy nuevo. Y me parece que ese ejercicio es muy importante de hacer cuando se trata de la tecnología, ¿no? Lo mismo, qué de eso es nuevo y qué de eso es simplemente un negocio que tenemos que evaluar para qué nos tiene que servir. Tengo una pregunta con respecto, recién desarrollado el tema de la inteligencia artificial. Digamos, si tendrías algún concepto desarrollado respecto de no la inteligencia artificial, sino la inteligencia emocional. Esto, digamos, te lo presento como una necesidad de opinión y de formación del concepto, porque nos encontramos con muchísimos abogados que están muy preocupados con el futuro de la profesión y el avance de las nuevas tecnologías. No tengo la menor idea de qué significa inteligencia emocional, te digo, ¿qué significaría? Tiene que ver más con lo que serían las ciencias del acercamiento personal a la persona, el sostenerla emocionalmente. O sea, hoy se habla mucho de esto de la inteligencia artificial, y una de las cosas que vienen a propender quienes están entendiendo que el derecho no se va a cambiar, que el ejercicio profesional, si bien, digamos, va a cambiar, no va a haber abogados que hagan su trabajo, sino que todo lo contrario, van a necesitar desarrollar muchísimo más su inteligencia emocional en cuanto al sostenimiento de una persona que viene afligida, de una madre que no tiene una relación con su hijo, digamos, justamente por ahí. Hay varias cuestiones, ahí entendí un poco mejor para dónde va. Tiene que ver con esta cuestión del futuro del trabajo. A ver, tenemos algunas cosas claras respecto al futuro del trabajo, que quizás es el tema que todos entendemos. A ver, hay muchos temas del cambio tecnológico que nos son un poco más lejanos. Quizás el del futuro del trabajo probablemente
lo dice Yuval Harari, israelí, que acaba de sacar un libro que me parece muy bueno, de los tres me parece el mejor, 20 lecciones para el siglo XXI, se los recomiendo. Él dice, probablemente de los otros temas no entendamos, pero del futuro del trabajo entendemos porque tiene que ver con nuestra vida, porque vamos viendo que ya probablemente, si somos jóvenes, no tenemos el mismo trabajo que hace algunos años, la idea del trabajo para toda la vida, con contrato fijo, va a cambiar. Y ahí en la cuestión del trabajo vamos a tener que convivir, y eso es cierto y eso es una realidad, con algunas cuestiones que se van a automatizar. Antes las que se automatizaban eran las capacidades físicas, una máquina haciendo un trabajo que antes hacía una persona, pero hoy también se automatizan otras capacidades. Esto que decís vos respecto de qué es lo que va a hacer que nos diferenciemos o que sobrevivamos tiene que ver con las otras capacidades, pero realmente, a ver, creo que cualquier buen abogado siempre que fue, o sea, los buenos abogados siempre han tenido esa capacidad. Lo que probablemente pase ahora es que haya que, digamos, volver a defender eso, y el gran riesgo es que, supongamos un escenario futuro, no tan futuro, es que para las personas, para la masividad de las personas o para la mayoría de las personas que no pueden acceder a un abogado, haya una app que vos pagues 100 pesos y tengas una consulta muy rápida, que se supone que te tiene que resolver un problema, y que ese sea el acceso a la justicia, y que después quienes puedan pagar más tengan la capacidad de sentarse con un ser humano y resolver los problemas. Bueno, ahí hay una cuestión importante. ¿Cómo hacemos para que, si hay una necesidad de algo más que sea una consulta rápida que cueste 100 pesos, porque hacia ahí tiende todo, la salud también tiende a eso, ¿no? A profesionales de la salud que uno les... Claro, que cosas que se van a diagnosticar automáticamente y que recién va a entrar un humano a tomar una decisión en el caso de que sea necesario, que sea una excepción, que sea un caso extraño. Bueno, ahí la cuestión muy importante es cómo quienes tienen que tomar la decisión de garantizar un acceso a la salud o un acceso a la justicia para todos, puedan también entender que estos procesos van a ocurrir y que se necesita, en todo caso, generar la reducción de la desigualdad donde vaya a ocurrir, es decir, que no se queden las personas sin la capacidad de acceder, porque va a ocurrir cada vez más. Bueno, sí, y aparte la mitad del mundo todavía no está conectada a internet, además. Bueno, pero es que es parte de lo mismo. El que no tenga internet no va a poder acceder, y el que no tenga acceso a la plataforma no va a poder acceder, y si no puede pagar los 100 pesos de la plataforma, ¿dónde va a ir? Tiene que haber una posibilidad del que no puede, por alguna de estas razones, pueda seguir teniendo el derecho a defenderse o a tener justicia de alguna manera, ¿no? Esto ocurre en todas las profesiones. Sí, digo, sí, es interesante sí, porque es un desafío. Y es un desafío también a nivel, digamos, estamos en este ámbito a nivel profesional, o me toca a veces hablar con los sindicatos, ¿no? Cómo estas cuestiones tienen que ser pensadas desde ahora, ¿no? También para proteger a los humanos, porque muchas veces se dice tenemos que proteger a los empleos. No, lo que hay que proteger es a las personas. Vos decís en el libro que Zuckerberg, dueño de Facebook, director de Facebook, y Gates de Microsoft, sugieren una suerte de ingreso básico universal, justamente por este tema de la automatización. Bueno, miren si tendrán tanta plata que están dispuestos a pagar un ingreso universal sin ningún problema. Ese es el chiste que yo hago, pero fuera del chiste. A ver, las dos alternativas, la alternativa más capitalista, si queremos, que es la del ingreso universal, y la alternativa, si queremos, más socialista, que es servicios universales garantizados para todos, son las dos alternativas que hoy se están planteando seriamente. No es un planteo hippie, es un planteo del Foro Económico de Davos, digamos, desde hace algunos años. Son serios planteos porque hoy sí, o sea, hubo, a ver, si queremos comparar, otro gran momento de salto tecnológico que implicó una modificación en el trabajo, que fue en el siglo XIX, con la industrialización claramente, con el paso del trabajo rural al trabajo en las fábricas, al trabajo en las ciudades. Ese fue un gran momento de cambio tecnológico que impactó en el trabajo, y que ¿cómo se gestionó? Se gestionó con límites, ¿no? Límites de reducción de jornada de trabajo, que eran 12-14 horas a 8 horas,
límites respecto de que, por ejemplo, los niños no podían trabajar, límite a que después tuvo que haber un descanso, y también se gestionó con sistemas de ampliación de derechos en el sentido, bueno, la democracia gestionó ese cambio, digamos que esa gente que se incorporaba al mercado laboral también quería ser representada, entonces se generaron las democracias, se generan los partidos políticos, los partidos laboristas, los partidos de trabajadores, y digamos, lo logramos, ¿no? Hasta acá estábamos. Ahora, va a haber otro cambio, está sucediendo otro cambio, que va a implicar otros desafíos. ¿Por qué? Porque ahora es probable que podamos efectivamente trabajar menos, los que tengamos posibilidades de trabajar menos, porque además tendremos posibilidades de reinventarnos y reaprender, pero hay otras personas que no tendrán esa posibilidad y son muy concretas. Acá no hay zaraza del futuro del trabajo. El trabajo del cobrador de peaje o del cajero del supermercado, etcétera, va a desaparecer. Se van a sustituir. Y entonces ahí el desafío es cómo se recapacitan esas personas para otros trabajos y qué va a pasar en ese terreno en el cual estén pasando de un trabajo al otro. En ese momento de pasaje de un trabajo al otro es que entran estas dos alternativas, ¿no? Esta renta universal para todas las personas, para que vivan ellas y sus familias mientras se recapacitan para los nuevos trabajos, para los cuales probablemente tengan que aprender a interactuar con una máquina, ¿no? O darle instrucciones a un robot, ¿no? Y eso implica tener una capacitación tecnológica importante, o para que en ese momento, mientras se recapaciten, el Estado garantice los servicios universales. Bueno, eso está sucediendo, hay experiencias, por supuesto las experiencias están sucediendo en países escandinavos y en Suiza, pero es interesante pensarlo también desde los sindicatos. Vuelvo con los sindicatos. La única manera de defender el trabajo es que los sindicatos sigan siendo fuertes, porque los sindicatos tienen dos opciones: o abrazan estas nuevas profesiones y entienden que los trabajadores van a cambiar durante su vida y tienen que pensar cómo se representa un trabajador que va a hacer distintas cosas en su vida, o cómo se generan, que se están generando sindicatos nuevos, por ejemplo, para trabajadores de plataformas, que tengan que defender otros derechos, que tengan bueno, si quieren después hablamos de los trabajos de plataforma, pero hay un montón de desafíos para eso, y para eso también se necesitan abogados y todo lo otro, ¿no? Hay mucho trabajo ahí también, pero también me parece que es interesante que se pueda empezar o es importante o es urgente que estas cuestiones se debaten, ¿no? Cuando decimos nuevas plataformas, se me ocurrió Globo, Rappi, no sé cuán multiplicadas están acá en La Plata, sí. Allá están muy multiplicadas. Sí. Algunas cuestiones respecto al trabajo de las plataformas. Yo leí la semana pasada muchos informes. La Unión Europea sacó un informe muy amplio que se llama, está enmarcado en el Pilar Europeo de los Nuevos Derechos Sociales, que sacó en noviembre del año pasado. Los trabajadores de plataformas son la última escala de la precarización hoy en Europa y en Estados Unidos, por lo menos. Probablemente acá estemos camino a eso. Están incluso más precarizados que los trabajadores independientes, autónomos, profesionales, que pueden trabajar en su casa, que pueden, no sé, trabajar por Skype, etc. Que muchas veces se dicen, bueno, el freelancismo, no, el freelancismo está mucho mejor que los trabajadores de plataformas. El 80% no tiene ningún tipo de protección social, ni para el trabajador, trabajadora, ni para su familia. Entonces están generando este problema de cómo nos ocupamos de este problema, que por otro lado además es un problema de financiación para el sistema, ¿no? Porque son trabajadores que no aportan, pero cada vez son más. Ante esto, lo que plantean las confederaciones de trabajadores, sobre todo en Europa, que ya hay bastante trabajo respecto de esto, es que hay que invertir la carga de la prueba. Estoy usando palabras de abogado, perdón, pero que son las plataformas las que deben probar que esas personas no son empleadas y no son los trabajadores los que tienen que demostrar que son empleados, como pasa ahora con los juicios. Por ejemplo, si un trabajador se rompe una pierna llevando algo en una moto y no tiene protección
y si no trabaja, lo dan de baja, y por el sistema de scoring que tienen, si no trabajan durante 5 días, después para recuperar lo que ganaban antes tienen que trabajar mucho más, etc. Entonces, o en el caso de los trabajadores de Uber, a los cuales les cambian permanentemente el algoritmo, entonces no pueden planificar cuánto van a ganar en un mes, etc. Porque muchas veces además es un segundo trabajo, entonces no pueden tener una planificación de cómo va a ser el mes, o si van a poder pagar el alquiler, nos referimos a cosas tan sencillas como esa. Entonces lo que se está planteando es que tiene que ser, porque además ha habido muchas demandas, algunas de ellas empezaron a hacer demandas colectivas de trabajadores que se agrupan, y lo que están planteando las confederaciones de trabajadores en la Unión Europea, donde además sigue habiendo sindicatos fuertes, esto es bastante distinto en Estados Unidos, donde hay muchas cosas distintas además, es esto, de que la empresa tiene que probar que ese trabajador no es su empleado. Porque además estas empresas obviamente utilizan toda una terminología para evitar decir que son empleados. En el libro yo pongo todo el glosario de Deliveroo, que es como el del Globo en Inglaterra, que se filtró una vez en un memo, y es muy interesante todos los neologismos que usan para no decir trabajador, para decir contratista independiente, en vez de decir uniforme dicen kit de no sé qué, bueno, todas las palabras que utilizan. Y otra cosa que se está planteando también es que se garantice un salario mínimo, es decir, que no pueda depender el ingreso del trabajador de una decisión algorítmica permanente y automatizada, porque tiene que haber una posibilidad de planificación. Y otra cosa interesante que se está planteando es que el trabajador a lo largo de su vida, si cambia de trabajo en distintas plataformas, pueda tener una portabilidad de sus rankings, o sea, de su historial como trabajador, para que cada vez que tiene que empezar no tenga que volver a empezar de cero. O sea, cosas absolutamente básicas, pero que se está planteando que se empieza a un cambio en ese sentido. Más allá del otro gran problema que tienen las plataformas, que es un problema fiscal, un problema de no pagar impuestos en los países, sumado a un esquema que, como ustedes habrán leído o conocen, el esquema de las plataformas de todas. Uber, la primera, Uber tiene un esquema bastante preciso que ha salido incluso en Forbes, en The Economist también, no lo digo yo, lo dicen grandes medios financieros. Un esquema en el cual se llevan entre el 75 y el 80% de la ganancia de cada interacción, de cada tarea. De esta guía económica. La guía económica es separar tareas en formas muy chiquitas, ¿no? para hacer que nadie sea un empleado, pero de todo eso que se gana se llevan entre un 75 y un 80% las plataformas. ¿Y cómo se lo llevan? A dos países, a Irlanda y Holanda, que pagan un impuesto a las ganancias de un 12% contra un 20 y pico, 30% que se paga en general en los otros países. Y luego de que lo llevan a esos países para pagar menos impuestos a las ganancias, que además lo hacen pasar por propiedad intelectual, por lo cual pagan menos, lo llevan a guardias fiscales y entonces evitan pagar una cantidad de impuestos. Entonces, también ahí hay que ver la contradicción. Ok, están a favor de la renta universal, pero ¿quién va a pagar la renta universal? ¿No? Porque además hay una desigualdad muy grande. Las empresas que están quedándose con estos ingresos son empresas que están en general en Estados Unidos, en Silicon Valley, y en realidad va a haber una desigualdad muy grande respecto a quién pone este dinero. Bueno, las tecnológicas están asumiendo que van a tener que poner una parte. La gran discusión del gobierno universal de 2030, de la ONU del 2030, será cuánto, ¿no? Esa todavía es una discusión. Y después la tarea en cada país de cómo nos arreglamos con estas empresas, ¿no? Que es otro tema. Con respecto a lo que comentabas recién, saber si quizás has tenido alguna experiencia respecto de, digamos, el planteo de relaciones laborales que desarrollabas tiene que ver más con el trabajador y la plataforma. También tocaste a los sindicatos, pero digamos, sobre el control de las redes también el Estado puede controlar el ingreso o no a determinada página en tu territorio o no. Lo digo desde mi experiencia propia, haber vivido afuera, querer volver a la Argentina, querer entrar a un servicio y no poder hacerlo. ¿Considerás que hay una omisión bastante grande del Estado? ¿Hay algún tipo de interés
digamos, interés o networking propio de estas plataformas que realizan con las autoridades de turno, porque entiendo que tienen los elementos del Estado y hasta ahora no he visto ninguna demanda de un empleado de Globo, de Uber, en contra del Estado por no cuidar el modo de trabajo que se le está planteando, sino directamente buscando al dueño de Uber, por ejemplo. Es que no está. Uno de los problemas es que no tienen, bueno, otra de las cosas que se plantean en esto que les mencionaba la Unión Europea es que tiene que haber una sede física en los países a la cual poder presentarle un reclamo a nivel local y que se dirima en un tribunal local, que no haya que cada vez que le pedís a Google tenés que ir a Irlanda, o cada vez que le pedís a Facebook tenés que ir a Irlanda porque pagan menos impuestos, por eso ustedes cada vez que le mandan a Google, eso ya lo saben, pero... Tienen Facebook y Google tienen acá domicilio. Sí, pero son domicilios que manejan publicidad, pero no te resuelven. El derecho al olvido y son estudios jurídicos. Son representantes. Sí, son representantes, pero representantes así muy a gran escala. Sí, los efectos del embargo de una cuenta no vamos a tener. Sí. Es bien difícil el tema de el bloqueo de las aplicaciones o de las páginas, nunca es la solución. Nunca es la solución, es la típica respuesta de generar un problema más grande a partir de un caso particular, pero por otro lado muchas veces, digamos, también hay que ver cómo generar ese reclamo. Ahora ha habido una multa bastante chistosa de 60.000 pesos a Uber, que entiendo que le cae la responsabilidad a la persona que está como directora, y creo que en los últimos 6 meses recién tienen una oficina acá, que le ha pasado lo mismo a Cabify, que sí tenía oficina, pero en el caso, yo te diría, las plataformas de los Uber, etcétera, no tienen tanta relación con el Estado, no tienen tanta capacidad de lobby o de influencia. Facebook y Google permanentemente, los equipos de lobistas de Facebook y Google están metidos en todas las negociaciones que hay, y tienen, por supuesto, un doble discurso muy claro, porque frente al público, digamos, dicen defender la libertad de expresión, pero digamos, dentro de esas reuniones lo menos que quieren es eso. Pero en el caso de ni siquiera, bueno, en el caso de Uber yo cuento la historia de cómo fue la relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento no tienen diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí entiendo que lo tienen con otros lugares en donde están desembarcando, por ejemplo con Mendoza, etcétera, lo cual también es un problema porque además estas empresas entran a los países en momentos donde hay baja de empleo, donde hay desocupación, digamos, es todo un tema que es importante también entender en qué momento ocurre y que, digamos, bueno, por ejemplo, ha habido un proyecto de ley ahora en la semana pasada que presentó Lustó, que me parece interesante, que es decir, bueno, dadas las circunstancias, dada esta situación, dado que es una posibilidad de empleo, ¿cómo hacemos para que esa posibilidad de empleo ocurra bajo ciertas normas en las cuales no vengan estas empresas y hagan lo que quieren? A propósito de eso, vos ahí en el libro citás una frase o un pensamiento del juez de Louis Brandeis, juez de Estados Unidos del año 1934, y él dice, o afirma, que se puede tener democracia o una gran riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Porque hoy tenemos una concentración terrible, por lo menos en estas 5 grandes. Eso yo lo cito en el capítulo de Facebook, ¿no? Eso es el capítulo de Facebook. Creo que sí. Bueno, a mí me gusta otra frase que yo cito creo que al principio de ese capítulo, que es la de Sprecherwood. Rafael Sprecherwood es un dramaturgo, un actor también, lo habrán visto en algunas películas. Hizo una obra, mientras yo estaba escribiendo este libro, fui a ver una obra que se llama La terquedad, y en algún momento dice, puede pasar algo peor, que repitamos en el futuro cosas que todavía no hemos visto. Y me pareció interesante, me gustó esa frase porque es la idea de vivir en una oscuridad que no nos damos cuenta que es una oscuridad. Creo que ese es el gran problema con Facebook más allá de la concentración económica. A ver, creo que la que vos citás tiene más que ver con la concentración económica y los monopolios.
En el caso de los monopolios respecto a la información, que yo lo uso acá Facebook como excusa de esto, pero también porque es la principal plataforma de información. Lo que ocurre es que hay una palabra que usábamos desde la década del 40, que usaba la gente de comunicación, porque yo ni siquiera soy de comunicación, que es el concepto de guardianes de la información, de gatekeepers, o sea, de quienes filtran o quienes están en el medio de lo que nosotros recibimos como noticias. El gran problema es que antes quienes filtraban las noticias, los editores de los diarios, los editores de la televisión, esto lo explica muy bien Eli Pariser en El filtro burbuja y algunos otros autores, cuando nosotros leíamos un diario, o elegíamos leer un diario, o elegíamos ver un canal de televisión, porque ideológicamente coincidíamos con ese medio, probablemente si leíamos La Nación pensábamos de una manera y leemos página 12, leíamos página 12, pensamos de otra manera, todos estábamos viendo una información curada por otros, editada por otros, pero todos veíamos lo mismo, ¿no? Entonces, la base de la discusión pública sobre los problemas era algo que todos podíamos entender y que después podíamos discutir, pero sobre una base común. Uno de los grandes problemas que sí es nuevo con las plataformas es que eso que discutimos es algo que cada uno de nosotros ve distinto y que además no sabemos cómo funciona ese algoritmo y cómo se nos presentan esas noticias que para cada uno son distintos y que están ordenadas para que estemos cómodos y recibamos siempre las mismas noticias. Entonces nos enfrentamos a un problema nuevo, ¿no? Que es que estructuralmente existe este manejo algorítmico de la información que se suma a lo que nosotros leemos por nuestro propio sesgo ideológico, pero en realidad lo que hace esto es cerrarnos cada vez en un barrio cerrado, como lo llama Ernesto Calvo en su libro sobre Nisman, cerrarnos en estos barrios. Muy raramente cruzamos de un barrio a otro, ¿no? Antes cruzábamos un poco más y ahora cada vez nos es más difícil cruzar, ¿no? Cada vez tenemos menos excusas, porque además las excusas son más... A ver, nos damos menos cuenta de quién está hablando en el lugar. Bueno, sabemos quién está hablando, pero no sabemos muy bien cómo cruzar. Uno de los casos en donde esto se rompió y pasó algo distinto, hace muy poco, fue con la discusión por la legalización del aborto. Ahí hubo un diálogo bastante distinto que tuvo que ver con una movilización desde abajo y en el cual digamos, las redes fueron tomadas por una militancia que además cruzó ideologías y hubo un diálogo más abierto que en otros momentos. Con lo cual también hay que decir que la discusión de si todo el tiempo nos dejamos influir con los medios no están así, y que hay momentos en que sí se puede cruzar de un barrio a otro. Pero lo cierto es que para cruzar de un barrio a otro, salvo en estos casos excepcionales, hay que hacer un esfuerzo personal, ¿no? Tenemos que decidir ir a buscar una información que ya no nos está, digamos, que tenemos que tomar alguna medida, que tenemos que ir activamente a buscar la información o a salirnos de la burbuja para ir a otro lado, ¿no? No sé si era la pregunta, pero era un poco la idea de esta parte de la información. Ahí Ismael tiene una pregunta, no sé si por ahí está. Vos hablas del Estado emprendedor y todo este modo de emprendedurismo. Al principio me interesa muchísimo esta cuestión. ¿Qué perspectiva le ves a esta moda del emprendedurismo que se está tratando de fomentar? Si está en un pico de auge, si va a decaer, si podías comentar algo un poco de esto, que está justo al principio del libro y me quedé con ganas de un poquito más de esto. Yo tomo ahí a Mariana Mazzucato, creo que es economista, creo que trabajó en Harvard, pero ahora está como comisionada en la Unión Europea para proyectos tecnológicos. Ella está trabajando con la idea de volver a tener misiones tecnológicas a largo plazo, y yo tomo su idea del Estado emprendedor. Ella hizo una investigación en su libro El Estado emprendedor, demuestra, creo que su tesis doctoral, demuestra cómo
los grandes inventos tecnológicos están lejos de ser emprendimientos de Bill Gates en un garage o de unos chicos que se juntaron en un garage, que en realidad tuvieron una gran inversión estatal de distintos organismos de Estados Unidos, que acá podrían ser el CONICET o lo último la ARSAT o el BALSEI, institutos que investigan y desarrollan tecnología a largo plazo con inversión del Estado. Y ella retoma esta idea para dejar de pensar en una idea del emprendedor como se nos muestra en Silicon Valley, ¿no? En las películas. Pero ¿por qué también es importante? La idea de emprendedor que hoy por lo menos o hace algunos años utiliza Cambiemos, utiliza Macri, es una idea de una persona que individualistamente se salva o una persona que se quedó sin trabajo y pone un negocio. Y está bien, pero eso siempre es una changa o es un rebusque. Ahora, yo presento otro modelo que no sé si llegaste al final del libro, que es el estado de Santa Fe. Santa Fe tiene una cosa que se llama Laboratorios de Innovación Ciudadana. ¿Qué es lo que hace? Junta a personas que tienen una idea que además es una idea que va a resolver algún problema público. Acá hay un caso que justo el 21 de septiembre empezaron a funcionar, hicieron un prototipo para bicicleteros en edificios públicos, porque la gente cuando iba a los edificios públicos no tenían dónde dejar la bicicleta. Encontraron que ese era un problema para la ciudad, porque además iba a ayudar a disminuir el transporte en auto e iba a ayudar a las personas que querían llegar a su trabajo. Hicieron un prototipo con un diseño abierto, que además ese prototipo ahora lo pueden utilizar cualquiera de los municipios de la provincia, y cualquiera que lo quiera usar está disponible. Después lo que hicieron fue licitar la producción de esa tecnología, un bicicletero es una tecnología, y digamos, fue una inversión del Estado, pero ¿con qué regla? Con que si es un emprendimiento del Estado tiene que ser para todos, no se puede privatizar. Cuando se habla de los, no me sale la palabra ahora, pero cuando, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace uno de estos picheos de emprendedores para el que tiene la mejor idea, le dan plata, invierten en esa idea después en general se transforma en una empresa, en una startup primero y en una empresa después, que el Estado se desentiende si esa empresa con ese dinero que invirtió el Estado produce algún bien público o algo que sea en beneficio público, o incluso si esa misma empresa mañana cierra y despide a los trabajadores, ¿qué pasa? Bueno, hay una idea distinta, son dos ideas distintas de cómo se concibe un emprendedor o cuál es el beneficio social de un emprendimiento. Es bastante distinta la idea. Ahora se va a hacer otra ronda en Santa Fe, que se llama la LABICAR, que son laboratorios de innovación, con gente que ha presentado ideas, que lo que hace el Estado es juntar a personas que tienen una idea con otras que quieren colaborar, y van a trabajar durante una semana para llevar adelante estos proyectos, pero después de esa semana el Estado va a seguir acompañando esos proyectos, invirtiendo en esos proyectos para que lleguen a su destino y para que después, digamos, se sigan replicando, ¿no? Porque si no lo que hacemos es reproducir la idea de que individualistamente nos vamos a salvar, y suponemos que un Estado tendría que estar para otra cosa o para algo más que eso, ¿no? Esa es la idea que yo tengo sobre los emprendedores. Sí. Hacemos una temporada, ¿verdad? Sí, yo me quedé con lo que hablabas de los barrios cerrados, un poco como uno tiende a terminar leyendo las noticias que van de la mano, lo que en un comienzo empezó a leer, porque las aplicaciones te tienden a hacer esas noticias. Mi duda es, ¿cuál es la ventaja de la aplicación en que uno siempre se termine cerrando las mismas noticias? ¿Cuál es el beneficio de generar ese efecto? Y si no, contrariamente, sería mejor de que haya noticias más cruzadas para que haya un uso mayor de la red social por el debate que se pueda llegar a prestar. ¿Cuál es, pensando desde el lado de Facebook o desde el lado de Twitter, qué ganan haciéndonos centrar o encasillados en que todas las noticias que vienen son en base a la ideología que presumen que uno puede llegar a tener? Ganan porque su modelo de negocios es que pasemos mucho tiempo dentro de la plataforma, porque el modelo de negocio es la publicidad. Entre Facebook y Google concentran el 85% de la publicidad digital del mundo. Del mundo.
son las dos grandes empresas de publicidad del mundo. Si querés, no sé si viste Mad Men, pero son las dos McCann o, no sé, Young and Rubicam de este siglo. Entonces lo que ganan es que estemos ahí, que estemos mirando ese canal de televisión todo el tiempo. El problema no es ese, el problema es cómo generamos otros espacios que no sean ese, digamos, cómo se generan otros lugares, y en el caso de la comunicación y en los medios de comunicación no hay mucha vuelta. Si hay un monopolio informativo, evidentemente vamos a consumir siempre las mismas noticias, porque vos además podés querer salir de esa burbuja, podés querer ir a buscar noticias en otro lado, pero si cierran los diarios, si cierran los canales de televisión, si despidieran los periodistas de los canales de televisión y vos no tenés a dónde ir para informarte, entonces el Estado no te está garantizando tu derecho a la información. Hoy en Argentina no está garantizado el derecho a la información, por lo menos en la información plural no está garantizado, se dice eso, pero no está garantizado. O sea, todo el problema ahí no es de Facebook. Está claro, el 56% del mercado de acceso a Internet es de una empresa que además es una dueña de medios. Entonces, ahí hay cuestiones que sí son responsabilidad, si queremos, de esta curación algorítmica del mundo de la información, y hay cuestiones que son viejas. Después hay una cuestión de un mercado concentrado cuyo regulador no hace nada para que, o cuyas autoridades no hacen nada para que sea más plural. No es culpa de nosotros en ese caso. En todo caso, sería nuestra culpa no denunciarlo. No decir que hoy no hay libertad de informarse. Una pregunta, o sea que terminaría con un estado, una especie de estado soviético, pero en vez de estatal, privatizado. Bueno, es interesante, es una manera de verlo. Hay un autor que yo cito, no me acuerdo cuál es, que dice una cosa muy interesante. Incluso son dos autores muy liberales. Son los de hay un libro que se llama Modern Monopolies, Monopolios Modernos, que dice que vivimos en una época de una gran concentración, ellos dicen casi soviética, o justamente son muy liberales, pero que nos parece bien, ¿no? Que el modelo soviético, etcétera, nos parece un modelo horroroso de concentración, y este es un modelo de concentración que nos parece bien porque está Zuckerberg enfrente y Zuckerberg va con su camioneta recorriendo Estados Unidos con vaquitas y menitos. Sobre todo nos parece bien porque no nos damos cuenta del mecanismo. Bueno, también puede ser. Aparte lo aceptamos, vamos a aceptar las condiciones. Sí, bueno, pero ¿qué diferencia habría, no? Es un sistema en todo caso. Muy centralizado. Sí, pero con mucho marketing, por eso, digamos, a mí me parece que alguien tiene que hablar de estas cosas y decir qué está pasando, digamos, no soy la única, pero digamos, no estoy hablando de algo que otros no. Porque eso a veces es interesante, como en Argentina, como en algunos, somos pocos los que decimos esto y cuando le dicen de afuera, oh, mirá qué bien, estamos diciendo esto acá, hoy. Al punto que permite manipular elecciones. Manipular elecciones, sí, pero también ojo, porque hay todo un pánico moral de que el problema de la manipulación de elecciones empezó con Facebook, no, no, y hay otra cuestión que es que, a ver, si vamos a Facebook Cambridge Analytica, tanto Facebook como Cambridge Analytica, como todos los gobiernos del mundo, sabían que eso estaba sucediendo. Tuvo que venir una periodista de un medio más o menos independiente que todavía queda, investigando de manera más o menos independiente, a decir, ojo, porque acá está pasando algo que nos está oscureciendo la capacidad de decidir. Pero eso está ocurriendo en Argentina. Hay miles de Cambridge Analytica en Argentina. Y no lo estamos viendo, bueno, está bien, podemos querer no verlo. Pero ese es uno de los tantos casos. Después, hacer campañas de desinformación, bueno, eso es más viejo, ¿no? Eso ha ocurrido. Igual es un tema, el del financiamiento de las campañas, ahora con las redes sociales, es un tema complejísimo. Es otro tema complejísimo, casi imposible de resolver por ahora. Pero Facebook ahora, después de esta cuestión, primero después del triunfo de Trump y después de la Cambridge Analytica, generó ciertas herramientas de mayor transparencia en la plataforma respecto a los anuncios políticos, es un buen paso.
pero hasta ahí llega, ¿no? Tendría que pasar algo más para ahí. Sí, vamos. No, mencionaste el caso de Santa Fe y me interesaba por ahí saber tu opinión con respecto a las otras grandes metrópolis como es Córdoba y Buenos Aires, teniendo en cuenta también que la semana pasada acá el Senado de la provincia aprobó una media sanción de una reforma laboral con la intención de alguna manera de dar más celeridad, digamos, a los juicios laborales, teniendo en cuenta el procedimiento de las nuevas aplicaciones y esto que mencionamos con el caso Globo. ¿Dijeron que era por las aplicaciones? Uno de los senadores mencionó que era en función de, no sé si las aplicaciones, pero sí de los nuevos, del futuro laboral. Sí. No entiendo nada, pero dicen el futuro laboral. Claro. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta que puede estar dando la política en Buenos Aires y en Córdoba, como modelo? No sé, a mí lo que me relatás que hizo el Senado, la legislatura de la provincia, me suena al capital contra el trabajo de una manera distinta, con una excusa distinta. Digamos, la flexibilidad laboral, yo estaba en la facultad en 1999 y era un tema, no fue la ley de flexibilidad laboral con el gobierno de la Rúa, es viejísimo eso, no sé qué tendrán que ver las plataformas. Será una excusa que les habrán dado los de prensa para decir que por las plataformas, pero es lo mismo de siempre. No hay ninguna diferencia. Al contrario, yo suelo citar cuando doy clase, cuando hago presentaciones, una nota de The Guardian de Inglaterra que dice ¿querés defenderte de la explotación de las plataformas? Sumate un sindicato. Una nota de un periodista que había hablado con distintas personas que estaban trabajando sobre el futuro del trabajo, abogados, académicos, etc. en Inglaterra. Yo la cito porque es The Guardian y a la gente le encanta ver The Guardian. Si le digo yo soy un hippie, pero si lo dice Guardian está bien. Lo dice Guardian, no hay mucha opción. Si quieren decir eso, porque alguien les habrá pagado para votar la ley, no, pero siempre hay alguien que está dispuesto a flexibilizar, a explotarla. Yo quería hacer una pregunta que la hago yo, porque los abogados que les toca litigar contra Google manifiestan fuertes presiones, de doble estándar y doble moral, y hacen sentir el manejo de toda la información, sufren una persecución y demás. Vos en el libro te metés con las grandes empresas. ¿Tuviste presiones? ¿Sufriste alguna situación? ¿Tuviste que enfrentarte con ese poder que tiene Google en Argentina incluso? Sí, pero mirá, ¿me están filmando? Sí. Igual ellos lo saben. Con Facebook, yo lo cuento muy en detalle lo que pasa con Facebook. Vos a Facebook le pedís información, aunque seas periodista, yo escribo hace un montón en La Nación, escribo en el Diplo, edito en el Diplo, saben exactamente quién es cada uno. Vos les pedís información, te atienden muy bien, te dan café, pero la información no te la dan. Y después convocan a los periodistas que trabajan para ellos, que además están todos pagados, a todos les pagan, Google les paga casi todos los periodistas de tecnología, les paga para que digan lo que quieren decir, pero cuando un periodista independiente pide información no se la dan. Y no solo eso, otras cosas más que suceden. Casi que me hiciste una pregunta retórica porque sabes la respuesta y les debe pasar a ustedes como abogados lo mismo, pero te hacen sentir... Como desde el periodismo se puede usar otras fuentes, si no había habido presión. Mira, no hay muchos periodistas independientes que hagan tecnología. Yo te los puedo... 2 creo que somos. Esteban Mañani y yo, no sé qué otra conocen. Santiago O'Donnell cuando hablaba de Wikileaks, pero bueno, está más metido en internacionales. Yo no conozco muchos periodistas independientes que hagan tecnología. Lo hablo con ellos, nos encontramos en las reuniones y todo, lo saben, está bien. Esteban Mañana me dijo. Magnani. Magnani. Sí. Escribe también en Página 2. Escribe en Página, y es periodista y hace su trabajo, y nada más. ¿No? No está sponsoreado. No está sponsored, pero el resto está sponsored. Bueno, eso tiene que ver
con la fake news, lo que vos hablabas recién, los gatekeepers de noticias que son, ellos también concentran la gran publicidad y los medios tradicionales se quejan de que terminan reproduciendo las noticias de ellos, pero monetizan la Google y Facebook y ellos no monetizan, porque no, las publicidades van a las plataformas donde está todo el mundo. Bueno, es como cuando pasó el debate de la neutralidad y las telcos se peleaban con las empresas de plataforma, lo mismo. Los medios ahora le dicen a Facebook y Google, che, en vez de ganar 1 millón y pagarle $1 a los empleados, estoy ganando 800.000 y le pago 0,50 a los empleados. Me estás obligando a pagarle poco a la gente. Bueno, ahí hay responsabilidades compartidas. Yo cuando ha dado con TV que le pagan 12.000 pesos a un periodista, se quejan de Facebook o se quejan de Google, bueno, no sé. Pero también tienen estrategia digital. Por ejemplo, Infobae hoy es el sitio más visitado de la Argentina, porque tiene una estrategia digital coherente desde hace muchos años. Entonces hay maneras de, digamos, posicionarse en este panorama. Yo tengo una agencia de comunicación digital, trabajo en eso, trabajo más con la política, pero hay maneras de no quedar atrapado en estas lógicas y de poder hacer algo con eso. Entonces, ojo, porque también es una queja doble tanda. Es una queja buena, nos quejamos porque de alguna manera nos tienen que ver débiles, pero bueno, ojo, de quién viene, ¿no? Sí, viste que en Europa ahora se aprobó una normativa Sí. que los obligan, bueno, todavía no están obligados, pero están camino a que tengan que pagarles, o mejor dicho, licenciar, darles permiso a los medios, a estas plataformas para poder difundir las noticias que ellos mismos producen. Acá Sí, es una de las partes de la normativa europea que creo que va a ser más difícil de cómo lo implementás. Sobre todo porque en las plataformas hay un tema de soberanía, o sea, soberanía territorial me refiero, de cómo lo implementás. Y también los medios hoy son conglomerados de medios, entonces es bien difícil. Es uno de los temas difíciles de la reglamentación. Lo mismo que, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Datos, también otro tema que va a ser, que es muy interesante pero es bastante difícil, es el derecho a pedir explicaciones a las decisiones automatizadas, es decir, a los algoritmos. Si vos sentiste que, no sé, te discriminaron en un trabajo porque los currículos los recibió un sistema que no te consideró, etcétera, vos, según el reglamento europeo, tenés derecho a que te expliquen, ¿no?, esa decisión automatizada. Pero ahí es bien difícil porque entra en colisión con lo que dicen las empresas, que ellos tienen una innovación y esa innovación es parte de o está protegida por copyright o algún problema. Pero ese de los medios es uno de los temas que para aplicarlo va a ser bien difícil. Igual es interesante que esté, ¿no? Yo siempre estoy a favor de que esté, que después se genere el debate de cómo va a suceder, de que se los deje, ¿no?, hacer lo que quieran. Pero es difícil. ¿Y de salud? Porque eso es otro tema que tocas en el libro, que es una pregunta que te trasladas, un poco se puede llegar a transformar como una epidemia, el tema de considerar una epidemia similar al tabaquismo. Creo que te haces buena pregunta. La adicción a las plataformas, porque hoy, antes era si veo la conducta, pero ahora es si no me saqué, si conduce, o no veo el celu. Sí, yo esos temas los trato como un poco más de costado, porque sí, como no estudié psicología, no tengo cómo hablar de eso sabiendo. Sí, leo gente que, bueno, mucha dice que tal vez en algunos años recordemos este momento como un momento de tecno-institucionalización, ¿no?, como un momento en el cual estuvimos encarcelados en la tecnología. También las famosas notas de los dueños de las empresas de tecnología que dicen que sus hijos no tienen redes sociales, etc. No puedo decir nada muy original sobre esto, creo claramente en poner límites. Sí podemos poner límites, porque la otra vez me llamó una periodista para consultarme, una colega, para consultarme por los famosos grupos de WhatsApp, por la tecnología utilizada invadiendo a la vida privada, los famosos grupos de WhatsApp del trabajo.
es interesante también que si uno tiene el poder, por ejemplo, tiene una empresa, tiene un jefe, hay herramientas hoy tecnológicas para no hacer que la gente dependa del WhatsApp todo el día. Hay una responsabilidad personal en eso, o sea, hay una responsabilidad individual de ponerse límites a uno mismo para no quedar atrapado, pero me parece muy importante también la responsabilidad de uno con el uso de la tecnología para no dejar atrapado al otro o para no obligarlo a estar atrapado a una respuesta a cualquier hora. Digamos, existen, ustedes las usarán en su trabajo, pero Slack, o sea, sistemas de comunicación que pueden establecer límites para que el trabajo no se transforme en una obligación permanente, y me parecen debates importantes también, ¿no? Y responsabilidades que cada uno tiene que tomar para su vida y para la relación con los otros, ¿no? Porque si no todo queda como en una decisión individual, ¿no? ¿Hasta dónde le pedís al otro que use la tecnología que vos no usarías, ¿no? Hemos tocado casi todos los temas, de la libertad de pensamiento hasta el caso Uber, el futuro de Internet, la educación, cómo se meten en el tema de la educación y las relaciones con los gobiernos, los monopolios, la concentración, el ingreso universal, los paraísos fiscales, bueno, la intimidad vinculada con todo esto, la concentración del poder, la fake news o los gatekeepers que terminan transformando y la salud. ¿Hay algún otro tema que quede dando vuelta? Justamente lo mencionaste al pasar y quería preguntarte sobre eso, sobre cómo también las fake news o tecnologías de la desinformación, según lo que me preguntes, han generado su propio espacio dentro de los medios. No sé si yo aún no pude comprarme el libro, no lo pude leer, pero a ver si es algo que tratás o qué perspectiva tenés sobre eso. Tengo un capítulo sobre eso. Yo no me concentro mucho en las fake news, pero, a ver, primero porque noticias falsas hubo siempre, pero sobre todo interpretaciones, ¿no? Es lo que digo. Ahora, producir noticias falsas es mucho más barato que producir noticias. Y el problema ahí es, vamos, cuánto gana un periodista y cuáles son las condiciones de trabajo de un periodista. Es muy hipócrita que nos quejemos de las fake news y por otro lado no nos quejemos cuando despiden a periodistas o cuando hay algún problema, o sea, no financiamos un medio independiente. Yo creo que un gran antídoto contra las fake news es pagarle al medio que nos guste para poder seguirlo leyendo. Porque hacer periodismo requiere dinero. Eso es lo mejor que podemos hacer contra las fake news.